Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, la locura de la predicación. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa es la razón por este 1 Corintios 1:21 que tenemos este nombre en este canal. Mi nombre es Gamaliel Reyes, para el que no me conozca, y pues estamos estudiando sistemáticamente esta primera carta del apóstol Pedro, y ya vamos hoy en el versículo 6 y quiero que empecemos. Ok, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, hemos estado, repito, sistemáticamente estudiando esta primera carta de Pedro. Estamos estudiando aquí el capítulo 1. Y es interesante este versículo porque pues de entrada no lo entiendes, porque está hablando de alegría y enseguida está hablando de pruebas. O sea, ¿quién se alegra en las pruebas? Pues prácticamente nadie. Entonces, si nos vamos al contexto, aquí es donde entra lo interesante, porque el contexto del capítulo 1 de Primera de Pedro es que Pedro les está escribiendo a los expatriados, a los esparcidos, dice, por el Ponto, por Galacia, por Capadocia, por Asia, por Bitinia. Entonces, estos esparcidos son hermanos que están siendo perseguidos porque han creído en Cristo. En el libro de Hechos nos narra que después del martirio de Esteban, de que Esteban fue apedreado, dice que empezó una persecución sin precedente, como nunca había sucedido, y empezaron a ser esparcidos los hermanos. Salieron huyendo por esta persecución, y a esos perseguidos son a los que el apóstol Pedro les está escribiendo. Entonces estos hermanos sin duda están pasando por pruebas muy difíciles. Yo en el versículo 1, cuando estudiamos el versículo 1, yo les platicaba que en el contexto inmediato, pues ciertamente Pedro les está hablando a estos perseguidos físicos, pero en un contexto espiritual, esta carta de Pedro nos está hablando a nosotros, que también somos expatriados, que estamos lejos de nuestra patria celestial, que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como la Escritura lo dice. Y por lo consiguiente, nosotros en un contexto también espiritual, pues sufrimos persecución. Tenemos un enemigo de nuestras almas que está persiguiéndonos, que está queriéndonos hacer tropezar, que está queriendo hacer que nos desviemos. Entonces, en nuestro contexto, también el apóstol Pedro nos escribe y también nos llama elegidos de Dios, así como estos hermanos en este contexto inmediato, pues dice: ustedes son elegidos de Dios. Luego en el versículo 3 dice que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Y nos dice para qué nos hizo nacer de nuevo. Y dice que nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Y enseguida nos dice que esta esperanza viva contiene una herencia. Y que esta herencia es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es esto? Que esta herencia no se daña, no se pierde, no puede ser corrompida, no puede ser manchada. O sea, básicamente nos dice que esta herencia es sin defecto. Y luego llegamos a este versículo 5, que es el versículo que veíamos la vez pasada, y lo quiero leer porque dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no solamente nos muestra en estos versículos que el Señor guarda esta herencia para nosotros, sino que también nos dice que nos guarda a nosotros, en este versículo 5, para que podamos alcanzar, para que podamos recibir esta herencia. Entonces, todo ese es el contexto de este versículo 6. Entonces, por esa razón el apóstol Pedro está diciendo que nosotros nos alegramos. Lo voy a volver a leer, dice: en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nosotros nos alegramos por todo eso que el Señor nos ha dado. Por esas razones nos alegramos, dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De hecho, el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:12 nos habla también de que nos alegremos en esta esperanza, justo la misma idea que está planteando aquí el apóstol Pedro. Y es Romanos 12:12 y dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Da justo la misma idea. Alégrense por la esperanza segura que tenemos.
sea, aquí el apóstol Pablo nos habla de esa esperanza viva, pero nos dice que es segura. O sea, seguramente esa esperanza nos aguarda, seguramente esa esperanza está ahí para nosotros. O sea, nos dice que esta esperanza es segura, que tengamos paciencia en las dificultades y que sigamos orando. Después de esto que el apóstol Pedro dice que nos alegramos por todo lo que nos acaba de decir, y enseguida dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Esto quiere decir que por un poco tiempo viene la experiencia de la aflicción. Aunque ciertamente desde la perspectiva humana, cuando viene la aflicción, el tiempo no parece breve, el tiempo parece ser eterno. Yo justo hace aproximadamente 4 años, justo en estas fechas, yo estaba pasando un tiempo de enfermedad con esta pandemia que hubo. Caí enfermo y me aventé un mes aproximadamente tirado en cama. Y para mí el tiempo parecía eterno. Parecía que nunca iba a salir de esa enfermedad. De hecho, todos los testimonios que yo recibía de personas que habían caído enfermos tan fuerte como yo, normalmente todos decían que en 15 días aproximadamente, que después de 15 días uno se empezaba a alivianar. Y yo cuando llevaba una semana, pues yo me sentía terrible. Y yo decía, bueno, una semana más, o sea, 15 días y yo salgo de esta. Pero parecía que en lugar de mejorar empeoraba. Y el tiempo se me hacía eterno, así eterno. Y cada vez parecía que iba peor y peor y peor y peor. Entonces cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos momentos difíciles, pareciera que es eterno, pareciera que no es breve. Pero comparado con la eternidad, con la gloria que nos aguarda, vamos a disfrutar de todo eso que el apóstol Pedro nos ha dicho en los versículos anteriores, eternamente. Ciertamente las dificultades de este mundo son momentáneas. Y aquí viene algo importante, porque el verbo que sigue es sumamente importante. Dice, si es necesario, dice. Las pruebas, mis hermanos, vienen cuando es necesario. Esta necesidad está determinada por la sabiduría de Dios, que conoce lo que es bueno para sus hijos en cada momento. Por tanto, la prueba es un recurso de la disciplina o instrucción divina para el creyente. Y sin duda esta disciplina, estas pruebas, pues no son para todos, sino solamente para los que son hijos de Dios, como el apóstol Pablo dice en Romanos, creo que es capítulo 8, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Las pruebas ayudan a bien, instruyen, ¿sí? Hacen crecer, madurar a los que son hijos de Dios. Sí, entonces por eso dice si es necesario. O sea, la prueba es necesaria y la prueba es para los hijos de Dios. Nosotros como padres, nosotros instruimos a nuestros hijos. ¿Y de qué manera instruimos a nuestros hijos? Pues muchas veces castigándolos, muchas veces disciplinándolos. Vemos la palabra castigo incluso en la Biblia, pero no es un castigo para juicio, sino es un castigo para instrucción. Y quiero leer de hecho Hebreos capítulo 12, porque aquí viene algo importante respecto a esto que les estoy diciendo, y es Hebreos 12, voy a leer del verso 5 al 11, y dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Se fijan, aquí está la palabra castiga, pero dice a todo el que recibe como hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa.
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces Dios permite las pruebas para fortalecer la fe y conducir a sus hijos a la madurez espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice, si es necesario. Y sin duda, mis hermanos, es muy necesario nuestra madurez, nuestro crecimiento, ese avance que necesitamos, esa instrucción que necesitamos, esa corrección que necesitamos. De hecho, ahorita les platicaba sobre ese tiempo que yo viví de enfermedad, que fue muy difícil, que fue muy dura, la verdad. Dura en todos los sentidos. Hubo una parte bien difícil que viví, porque yo en ese tiempo yo era el líder de adolescentes y jóvenes en la iglesia. Y justo cuando yo caigo enfermo, uno de los muchachos del grupo de jóvenes también cae enfermo. Y era un muchacho que yo quería mucho, que yo estimaba mucho. Era un muchacho muy querido que se dejaba querer. Y los dos caemos al mismo tiempo enfermos. Y llegó un momento en donde, pues obviamente, tanto él como yo fuimos decayendo más y más, al punto de que tanto yo como él empezamos a necesitar oxígeno. Y sucedió que yo recibí bien el oxígeno, o sea, yo rentaba un tanque de oxígeno y gracias a Dios, o sea, mi oxigenación subía. Pero con él sucedió lo contrario. Él empezó a usar oxígeno, pero lejos de mejorar, su oxigenación fue decayendo. Al tal grado que un día su papá me mensajea y me dice, ¿sabes qué? Enoch se llama este muchacho, va decayendo y ya el oxígeno ya no le es suficiente. Voy a tener que hospitalizarlo. Hospitalizan a este muchacho. Parecía que ya estando en el hospital como que empezó a mejorar. Pero un día, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pues convocan a una oración urgente, porque sucedió que Enoch empezó a decaer y entró en un estado ya crítico. Para no hacer el cuento muy largo, se convoca a la oración, pues obviamente por videollamada, y estamos orando. Y yo me acuerdo que yo estaba orando con todo mi corazón, ¿no? Pidiéndole al Señor que lo levantara a este muchacho, lo ayudara, y de repente en ese tiempo de oración, en ese momento, se acerca la esposa del pastor y le dice algo al oído. Y de repente el pastor hace una cara así se le desencaja la cara. Detiene la oración y ahí en vivo anuncia y dice, hermanos, solamente para informarles que Enoch acaba de fallecer. Y fue muy duro. Fue muy muy duro, la verdad. Yo en ese momento pues igual, pues no sabía qué iba a pasar. Si yo también iba a empeorar, si yo iba a morir, no sabía nada. Tengo una niña de 5 años. En ese momento ya tenía 1 año. Y a mí me preocupaba mucho. Me podía mucho mi hija, me podía mucho mi familia, dejarlos solos. Y fue un tiempo bien difícil, fue un tiempo bien duro. Pero al punto que voy es de que obviamente en ese momento yo no lo entendía. De hecho, yo en ese tiempo de enfermedad, pues yo sí le decía a Dios, o sea, como ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si se supone que pues estoy viviendo mi mejor momento, estoy siguiéndote, ahora sí que estoy echándole ganas, como luego decimos. ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿qué hice mal? ¿Pequé o qué hice mal? Y repito, en ese momento pues no lo entendía. Pero al pasar el tiempo, específicamente en este tiempo, puedo entender por qué pasé ese momento difícil. Obviamente Dios me enseñó muchas cosas, me enseñó a depender de Él. El Señor proveyó, nos guardó en todos los sentidos. Vimos su mano de provisión, etc. Pero una de las cosas que sucedió es que gracias a ese tiempo que viví de enfermedad, es que hoy estoy aquí sirviendo al Señor. Yo en aquel tiempo pues tenía pues pocos años siguiendo al Señor. Y pues realmente yo no sabía exactamente qué iba a hacer, ¿no? Cuál era mi ministerio, cuál era mi llamado. O sea, ni siquiera sabía que tenía un llamado, un ministerio. Pero gracias a ese momento es que el Señor empezó a mover muchos de mis planes, muchas de mi vida como tal. Me llevó a un lugar donde hoy estoy sirviendo, una iglesia donde hoy estoy sirviendo, donde se ha puesto en marcha el llamado que el Señor tenía para mí, el ministerio que el Señor tenía para mí. Hoy, para gloria de Dios y gracias a Dios,
estoy sirviendo en la enseñanza en mi iglesia y Dios ha sido bueno y fiel. Y me ha mostrado su misericordia y me ha mostrado que para esto básicamente me llamó el Señor. Y parte de eso es esto que hago ahora. Yo cuando empiezo a seguir al Señor, la palabra, la escritura, la Biblia me trajo mucha luz. De hecho, el salmista dice que la palabra es una lámpara para nuestros pies, es una lumbrera para nuestro camino. Y me trajo mucha luz la escritura. Y esa luz que me trajo, yo la quiero comunicar, porque yo también deseo que otros sean iluminados por la verdad de la escritura. Y ahora tengo este llamado de Dios que valoro mucho, que amo mucho, que me apasiona mucho. Pero tuve que pasar por ese breve tiempo, como dice aquí la escritura, ¿no? Aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que pasar por diversas pruebas. Tuve que pasar por ese tiempo. En ese momento no lo entendía, no sabía por qué estaba pasando, pero ya lo entiendo. Y eso es, es lo mejor que ha pasado. Y por eso creo que es muy importante todo esto que está diciendo el apóstol Pedro. Y por eso es importante entender cada porción, cada parte del versículo. Entonces enseguida de esa parte que dice si es necesario, dice tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Entonces ahora la idea que nos está planteando aquí el apóstol Pedro es: las pruebas son necesarias, pero no solamente son necesarias, sino que son diversas. Entonces las pruebas no siempre se van a ver igual, ni en forma, ni en intensidad, ni en duración. Ahorita les platicaba sobre ese tiempo de enfermedad, pero también he pasado por otras tantas y diversas pruebas. Justo hace un par de meses mi papá fallece. Casi 10 años estuvo luchando contra el cáncer y no pudo más su cuerpo y falleció hace aproximadamente 2 meses. Y entramos ahora en otra prueba. Hemos pasado pruebas de mi esposa de enfermedad, a veces económicas, diversas pruebas. Me gustaría platicar con qué tipo de pruebas diversas nos enfrentamos y qué nos pueden enseñar estas pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que enfrentamos comúnmente son las pruebas de fe. Yo he estado ahí muchísimas veces. Tiene poco, de hecho, que he estado enfrentando tiempos anímicos difíciles, donde de repente me siento decaído, me siento desanimado. Y creo que estas son pruebas de fe. A veces uno, en esos tiempos así donde el ánimo se cae y te sientes desanimado y te sientes triste a veces incluso, llegan momentos en donde incluso preguntas: ¿realmente Dios está conmigo? Parece que no ves resultados, parece que no ves nada claro y a veces quieres tirar la toalla. A veces dices, ¿realmente vale la pena seguir? Yo creo que el mismo apóstol Pedro, lo menciono porque estamos estudiando su carta, enfrentó todo esto. Cuando niega al Señor Jesús, yo me imagino que enfrentó un tiempo anímico muy fuerte. La Biblia no lo dice claramente, pero cuando dice que niega por tercera vez al Señor, dice que lloró amargamente. Y esto me dice mucho. Lloró amargamente, yo creo que cayó en un estado anímico muy fuerte. Entonces estas pruebas nos obligan a tener que caminar en fe y no por vista. A veces podemos llegar a momentos en donde dices, es que no estoy viendo los resultados, es que yo creo que no vale la pena. Pero concluyes, o al menos eso me ha pasado a mí, que concluyes y dices, pues es que no importa, con que, aunque sea pequeñito el resultado, aunque sea una persona que logre alcanzar, que logre comunicarle esta verdad, aunque sea una, no importa, eso va a ser mucho mejor a nada. Porque a veces podemos decir, bueno, pues ya no vale la pena seguir, tiro la toalla. Pero eso probablemente al cabo de un tiempo, pues te termines arrepintiendo. Otra de las pruebas que vivimos es las tentaciones. A veces son tentaciones en lo privado, a veces son tentaciones en lo público. Y algo que yo creo firmemente es que la tentación es una clara oportunidad para aferrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la tentación nos muestra lo vulnerable que somos.
Las tentaciones nos muestran cuánto necesitamos a Dios. Y eso nos lleva a aferrarnos a Dios. Otra prueba que enfrentamos pues, es la económica, como lo decía hace ratito. La escasez, la pérdida de trabajo, las deudas, esa incertidumbre de qué va a pasar. O sea, va a llegar el fin de mes y cómo voy a pagar lo que se debe, los servicios, etcétera, todos los gastos que tenemos diariamente en nuestra vida, en nuestras casas. Y ahí es cuando Dios nos entrena para depender totalmente de Él. Algo que Dios quiere de nosotros es que dependamos de Él. Algo que Dios quiere de nosotros como sus hijos es que dependamos de Él, que confiemos en Él como nuestro proveedor. Aparte que yo creo que los tiempos de necesidad económicas también nos lleva a entender que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, que nuestro tesoro está en los cielos. Como decía el mismo Señor Jesús, no hagas tesoros aquí en la tierra donde la polilla, donde el orín corrompen, donde los ladrones entran y roban. Haz tesoros mejor en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones pueden hurtar, pueden robar. Otra de las pruebas que enfrentamos muchas veces son las pruebas espirituales. Y a veces esas pruebas son bien profundas, porque a veces nos sentimos secos espiritualmente, con luchas interiores, con ataques muy fuertes. A veces nos sentimos ganas de orar, nos sentimos ganas de leer la Biblia. A veces nos sentimos con mucho temor, con ansiedad, con desesperanza. Y pareciera que Dios no nos escucha, pareciera que Dios está en silencio y yo creo que Dios permite eso. A veces Dios guarda silencio para que sigamos aprendiendo a confiar en Él. Aquí hay algo importante porque muchas veces confiamos más en lo que sentimos, confiamos mucho más en lo que vemos, mucho más que confiar en Dios. Entonces a veces Dios permite esos tiempos donde no sentimos nada, donde no escuchamos nada, precisamente para dejar de confiar en lo que sentimos, en lo que vemos, y empecemos a confiar en Él. De hecho, la misma Escritura dice que el que se acerque a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En ninguna parte de la Biblia dice el que se acerque a Dios debe de sentir, dice debe de creer. El escritor de Hebreos también, en Hebreos capítulo 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca habla de sentimientos, nunca habla de lo que tú puedes ver, lo que tú puedes sentir, sino que dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. O sea, no lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero tú debes de tener certeza y convicción. Todo esto nos lleva a dejar de confiar en lo que vemos, a dejar de confiar en lo que sentimos y empezar a confiar más en quién es Él, en quién es el Señor. Y una de las pruebas más fuertes, creo yo, de hecho ahorita platicaba un poquito de eso, y son las pruebas de salud. Y no solamente son las pruebas de salud propias, sino también las pruebas de salud de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Porque a veces pensamos que el que está sufriendo y el que le está pasando mal es la persona que tiene el problema de salud. Y sí, ciertamente así es, pero también los familiares de esas personas. A mí si hay algo que me pega mucho es cuando mis hijos, mi esposa están enfermos. Hace aproximadamente como un año vivimos un tiempo de que mi esposa le atacaban muchos dolores de cabeza, al grado de que la destruían, la ponían out, y teníamos que salir corriendo con ella al hospital. O sea, teníamos que llegar al hospital, que la canalizaran para que le pudieran bajar el dolor. Y, o sea, fue un tiempo bien difícil también, bien difícil, que igualmente no entendíamos qué estaba pasando. Entonces, no solamente son momentos difíciles cuando uno personalmente se enferma, sino también son bien difíciles cuando nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos están enfermos. O sea, también son tiempos bien difíciles. Entonces, el dolor físico nos recuerda que no somos eternos aquí y que dependemos enteramente de Dios en cada aliento,
La enfermedad creo que también nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Creo que muchas veces tenemos más nuestro pensamiento en el aquí y en el ahora que en lo eterno. Ahora sí que, como yo digo, pensamos más en donde vamos a pasar menos tiempo que en donde vamos a pasar más tiempo. Desgastamos más nuestros pensamientos en donde vamos a estar más breve tiempo que en donde vamos a estar más tiempo. ¿Qué quiero decir? Que pensamos más en lo temporal que en lo eterno. Dios usa la debilidad del cuerpo para enfocar el alma en lo que realmente importa, en la eternidad. De hecho, incluso Dios puede usar la enfermedad para glorificarse, sanándonos, por supuesto. Pero también una de las maneras en que Dios se glorifica es sosteniéndonos en medio de la prueba. Gracias a Dios, yo sané. Digo, fue un proceso muy largo. Yo sí deseaba con todo mi corazón y lloraba con todo mi corazón que el Señor me sanara en un chasquido de dedos. Pero no fue así. Fue gradual, fue un proceso y cuando me empecé a recuperar, o sea, fue una locura también. O sea, estuve tirado por casi un mes, pero también la recuperación fue otro proceso. Ahí también Dios se glorifica al sostenernos, porque Dios no solamente nos sostuvo al tema de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra esperanza, sino también nos sostuvo en un contexto económico. El Señor proveyó de una manera que me tomaría mucho tiempo platicarles, y a lo mejor un día se presta a platicarles, pero Dios nos sostuvo de una manera acá increíble, de verdad fue increíble. Y ciertamente Dios a veces sana milagrosamente y otras veces glorifica su nombre proveyendo, sosteniendo, dando paz, ¿sí? Dando esperanza. De hecho, tenemos un ejemplo en la Biblia con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne, o sea, habla de una enfermedad. Y está bien loco esta parte porque el apóstol Pablo, o sea, por medio de él fueron sanadas muchas personas. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ciertamente también la enfermedad creo yo que puede llevarnos a morir en paz. Yo ahorita platicaba el tema de mi papá. Y mi papá lidió con el cáncer por 10 años. Y yo creo que mi papá tuvo la oportunidad para arrepentirse, para arreglar cosas en su vida, ¿sí? Para sanar cosas en su vida, para reconciliarse con Dios, obviamente. Entonces muchas veces la enfermedad creo que nos entrena para morir bien. Entonces, como dice aquí el apóstol Pedro, y con esto quiero empezar a terminar, pues las pruebas son variadas, porque Dios está trabajando en todas las áreas de nuestra vida. O sea, en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestras prioridades, en nuestra obediencia. Y quiero terminar con algunas conclusiones. Como nos dice el versículo, las pruebas son temporales. Nos muestra que las pruebas tienen un propósito eterno. Pedro dice que sufrimos por un poco de tiempo, que padecemos por un poco de tiempo, lo que indica que las pruebas no son para siempre, en comparación con lo eterno, con la eternidad. Entonces, si estás atravesando algún tiempo de dolor, de prueba, recuerda que esto no durará para siempre. También el texto nos muestra que las pruebas son necesarias. Dice, si es necesario. Entonces todo esto muestra que las pruebas no son al azar. Las pruebas no son acá porque algo en la Matrix se desordenó. No. Las pruebas no son al azar. Las pruebas son necesarias, como dice el texto. Dios las permite con un propósito para formarte, para purificarte y para prepararte. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto a mí? Como yo lo pregunté también, yo creo que podemos empezar a preguntar al Señor: ¿qué estás formando en mí? ¿Por qué está siendo necesaria esta prueba? O sea, ¿qué necesitas enseñarme en esta prueba? Las pruebas también son variadas, como dice aquí el versículo, pero Dios está en todas. El versículo 6 habla de diversas pruebas. Significa que las pruebas vienen de muchas formas. No compares tu prueba con la de otros. Dios trabaja en cada uno de manera única y de manera personal. Y con esto quiero terminar diciéndote que no estás solo. Pedro está describiendo a creyentes que están sufriendo persecución.
Él les recuerda que todos los creyentes enfrentan pruebas diferentes. Entonces quiero dejarte con esto. Tu sufrimiento no es único. Otros creyentes también están pasando por lo mismo. Y otros creyentes también ya han pasado por ahí. Y Dios ha sido fiel con ellos y no tengo la menor duda que también será fiel contigo. Y con eso los quiero dejar. Les mando un abrazo, bendiciones. Si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Y no solamente compartan este contenido, sino también compartan otro contenido de personas que comparten la sana enseñanza de las Escrituras para que llegue a otros. Les mando un abrazo, bendiciones, gracia, misericordia y paz a todos. Nos vemos a la que sigue. Bye.